El domingo pasado les invitábamos a leer un capítulo del libro de Filipenses, el primer capítulo, ¿verdad? ¿Lo leyeron? Es la pregunta. ¿Qué les pareció? Lindo capítulo, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a estar predicando acerca del libro de Filipenses. Hoy vamos a ver el capítulo 1. El próximo domingo vamos a ver el capítulo 2 y el mes que viene capítulo 3 y capítulo 4. Así que están invitados a leer el capítulo 2 para el domingo que viene, no se olvide, ¿sí? Lea el capítulo 2. Así cuando viene, ya sabe de qué se trata, ¿sí? Así que hoy vamos a ir con el capítulo 1. Mire, esta es una carta preciosa, como para ir poniéndonos en sintonía con la carta. ¿Dónde está Pablo? Está preso. Está preso, y hay una iglesia, bueno, yo pienso que no solamente una iglesia, yo pienso que había muchos más hermanos que conocían, que amaban a Pablo, que lo apoyaban, pero una iglesia en particular, los filipenses, la iglesia de Filipo, les acercaba a Pablo una ofrenda y se la mandaron a través de un hermano, creo que es Epafrodito, y llega, sí es Epafrodito, llega esta ofrenda a manos de Pablo, pero no era la primera, ¿no? Ya era algo habitual en ellos. Entonces, no solamente recibe la ofrenda, sino también a través de Epafrodito recibe lo que está viviendo los hermanos allá en Filipo. Y estos hermanos están preocupados por la situación de Pablo. Él está preso y los hermanos están como sufriendo por esta situación, sin saber qué está pasando. Entonces Pablo va a escribir la carta. Y hemos titulado a este primer capítulo El verdadero sentir del cristiano. El verdadero sentir del cristiano. Ahora, cuando uno habla y dice el verdadero sentir del cristiano, está pensando en lo que significa la palabra sentir. ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa la palabra sentir? Por ahí lo asociamos únicamente al sentimiento, pero esta palabra es muy amplia, muy grande, y cuando decimos sentir, por ejemplo, decimos siento el aroma del café, ¿verdad? Es decir, siento el aroma del café, y cuando decimos siento el aroma del café, lo que estamos haciendo es, estamos percibiendo mediante los sentidos, ¿no? Y cuando digo el verdadero sentir del cristiano, estoy diciendo esto, estamos percibiendo a un cristiano por medio de los sentidos. Así como sentimos el aroma del café, se levanta el aroma del cristiano al Señor, ¿verdad? Ese es el verdadero sentir del cristiano. Pero también podemos decir, siento un ruido y extraño, y eso me pone en alerta. Es decir, que también sentir tiene que ver con lo que uno escucha, ¿verdad? Sentir tiene que ver también con nuestro estado físico, es decir, siento frío, siento calor, ¿no? También tiene que ver con eso. Tiene que ver también con el estado de ánimo. ¿Cómo estás? Y estoy contento, o siento una gran alegría, un gran gozo, ¿verdad? También tiene que ver con esto. Y tiene también que ver con la opinión. Es decir, voy a decirte lo que siento en base a este juicio o a este tema. Entonces está hablando también acerca
del pensamiento. Y esto sirve de introducción a este tema de hoy, el verdadero sentir del cristiano. Cuando digo el sentir del cristiano, estoy diciendo cuál es el aroma del cristiano. ¿Cuál es o qué escucho del cristiano? ¿Qué sentimientos o estado de ánimo me despierta el cristiano? ¿Qué es lo que está pensando un cristiano? Y ahí yo voy a buscar ese verdadero sentir del cristiano. Ahora tiene una imagen allí en la pantalla. Es alguien que está pensando, ¿verdad? Y yo acá lo veo a Pablo pensando en los cristianos, en decir, a ver, ¿cuál es ese verdadero sentir del cristiano? Y voy a llevarlos a pensar en este 1 de mayo. Les voy a llevar a trabajar con el pensamiento. Piense un poquito en una iglesia, que no sea esta, en otra iglesia que usted conoce. ¿Verdad? ¿Ya la tienen a la iglesia? ¿En su cabeza, sí? Ahora piense, ¿qué siente usted de esa iglesia? ¿Qué siente? Puede ser cariño. Mire, ¿cómo? Amor. Un día vino un hermano y me dijo, qué linda tu iglesia, Luis. Me he sentido bien. Me han acogido. Me han demostrado amor. Y eso está hablando del sentir, ¿verdad? De una iglesia. Y eso es en general el sentir que tiene la gente a primera instancia de nuestra iglesia. Ahora usted piensa en un grupo de cristianos, quiera. Puede ser el grupo de jóvenes de acá, puede ser el grupo de alabanza, puede ser el grupo de jóvenes de otro lado. Piense en un grupo. Ahora, ¿qué siente de ese grupo de cristianos? Por ahí yo pienso en un grupo allá en Jujuy y digo, qué lindos chicos, cómo están comprometidos en el servicio, cómo los fines de semana están trabajando y evangelizan y tienen su horita feliz y esto y lo otro, y son jóvenes, bueno, qué lindo grupo. Uno está sintiendo algo, ¿verdad?, de ellos. Ahora les llevo a pensar en un cristiano particular. Piense en alguien que es cristiano. Ahora piense qué siente de ese cristiano. No me diga en quién está pensando, pero por lo menos piense usted a ver qué siente. Inmediatamente pienso en un misionero y siento algo. Digo, qué comprometido o qué amor tiene por el Señor, ¿verdad? Por ahí pienso en otro cristiano que no está cerca del Señor, que se alejó del Señor. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que quiero es hacerles ver ahora qué es lo que Pablo siente de los cristianos. ¿Cuál es ese verdadero sentir? Y quería llevarles a esta reflexión porque antes de pasar a la próxima, hay 3 palabras que Pablo va a revelar en los versículos que vamos a leer y que tiene que ver con el verdadero sentir del cristiano. Son amplias, ¿no? O sea, nosotros dijimos, ¿qué siento de aquella iglesia? Y me reciben bien, me acogen bien, siento amor por esa iglesia. O sea, cuando hay esto, estamos hablando del sentir, ¿verdad? De un cristianismo. Pero acá Pablo me va a decir, y vamos a leer en la Biblia, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí hay tres palabras que describen el verdadero sentir del cristiano. Como Pablo, al hablar de los de Filipo, de estos hermanos que están en Filipo, está sintiendo algo. ¿Qué es lo que estos hermanos le hacen sentir a Pablo? Hay tres cosas. Primero, agradecimiento. Dice el verso 3, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Mire, usted piense en un cristiano. ¿Le da ganas de agradecer a Dios por él? ¿Me entiende? Es decir, ese es el verdadero sentir del cristiano. Ese cristiano está haciendo sentir lo que verdaderamente debe sentir uno por alguien que es cristiano, ¿verdad? Y que anda bien en el Señor. Entonces, doy gracias, Señor, te doy gracias por este hermano, por esta hermana. Qué amor, qué servicio, qué dedicación, qué entrega que tiene. O sea, estamos hablando de ese verdadero sentir. O sea, que lo primero que Pablo dice es, doy gracias cada vez que me acuerdo de ustedes. El segundo sentir que como cristiano yo debo despertar en los demás es, versículo 4, gozo. Dice, yo ruego por ustedes. ¿Pero cómo ruego? Ruego con gozo. Hermano y hermana, usted ora por algunos hermanos. Yo siempre pido que oren por mí. La semana que viene voy a estar en Calamuchita enseñando con CPI. Yo les pido que oren para que el Señor me pueda bendecir y pueda hacer la obra allá. Pero cuando usted ora por mí, ¿qué siente? Gozo. Y eso debe ser, ¿verdad? Uno está esperando que cuando oren sienta gozo, porque está haciendo las cosas bien, que eso es lo que uno quiere. Oramos por los hermanos que están haciendo el ministerio en las horitas felices, por las maestras, por los líderes de jóvenes, por la alabanza. ¿Y qué sentimos? Sentimos gozo y rogamos con gozo. ¿Por qué? Porque están sirviendo, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero sentir. Pablo dice, ruego con gozo por todos vosotros. Y ahora la tercera palabra que trae ese verdadero sentir, y Pablo dice en el verso 7, es justo que yo sienta, es justo que yo sienta esto de todos vosotros, que los tengo en mi corazón. El verso 8 dice, y Dios me es testigo que los amo entrañablemente, con el amor entrañable de Jesucristo. Es decir, la tercera es el amor. El verdadero cristiano hace sentir eso en las otras personas. Agradecimiento. ¿Por qué Pablo estaba agradecido? Porque ellos oraban por Pablo. Pablo va a decir luego más adelante que yo creo que Dios va a liberarme de esta prisión. ¿Por qué? Porque va a responder sus oraciones. Entonces agradece por las oraciones. Pero también recibe de parte de los hermanos una ofrenda y agradece la ofrenda. Entonces está agradeciendo y uno dice, ¿cómo van a orar o cómo van a agradecer por mí si yo no hago nada? Es decir, lo primero un cristiano tiene que hacer algo por otro para que uno pueda ser agradecido, ¿verdad? Y qué lindo es cuando alguien viene y dice, hermano, lo extrañé el domingo que no vino y estuve orando por usted. O a veces recibimos un mensajito y el mensajito dice, Dios te bendiga.
hoy estuve orando por ti, por tu familia, por tu trabajo. Entonces uno se siente bien y agradecido porque eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? La iglesia invita a hacer cosas. Vamos a hacer una actividad evangelística. Este mes vamos a hacer una actividad evangelística. No recuerdo bien si es el 22 y va a estar a cargo de los niños, pero la iglesia va a estar involucrada. Usted va a venir ese día a la iglesia, vamos a tener la cena y después de la cena vamos a salir a evangelizar. Y cuando hacemos eso y llevamos la palabra y alguien conoce a Cristo, esa persona luego tiene un agradecimiento porque le llevamos a Cristo y le presentamos a Cristo. Entonces, el verdadero sentir del cristiano es producir en otros agradecimiento por el servicio, por la entrega. El segundo es el gozo, y el gozo es porque estamos viviendo la vida cristiana como corresponde. Yo siento gozo cuando veo a mis hermanos que crecen espiritualmente, que sirven, que Dios los bendice, que los vemos vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Pero no puedo sentir eso por algún hermano que no está o alguna hermana que no está viviendo bien. Es decir, oro por ello, pero mi corazón no está gozoso, ¿verdad? Porque digo, Señor, sácalo de allí, o sácalo del vicio, o que no se junte con esa gente. No es buena compañía, pero no, oro porque los amo, pero no porque hay un gozo, porque su vida no está produciendo gozo. Entonces, el verdadero sentir del cristiano es producir agradecimiento, gozo y luego amor. Y el amor surge porque hay amor. El amor engendra amor. Cuando uno ama, recibe amor. Y amar, como dice Corintios 13, es dar, ¿no? No busca lo suyo propio, busca el bien del otro. Y uno cuando ama está viviendo la vida cristiana como Dios quiere. Ahora el verso 5, Pablo ora y nos da el motivo, nos da la base del verdadero sentir cristiano. En el verso 5 dice que él ora con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si no hay comunión con Dios, si no hay comunión con el mensaje que Dios nos entrega, no hay agradecimiento, no hay amor, no hay gozo, porque la vida cristiana depende de la comunión que tenemos con el Señor. Y el pecado rompe esa comunión. Por lo tanto, Pablo sabe que si quiere que los cristianos produzcan este verdadero sentir cristiano, él tiene que orar por la comunión de ellos con el Señor, de la comunión que ellos tienen con el Evangelio. Ahora, ¿qué nos viene en la mente cuando pensamos en Dios? ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en Dios? ¿Qué viene? ¿Qué pienso cuando pienso en Dios? Dios es amor, bueno, alegría, misericordioso, fiel. ¿Qué más? Justo, poderoso, todopoderoso, santo. Y eso y muchas cosas más estamos pensando de Dios. ¿Quién es Dios? Ahora Pablo va a decir algo y por eso traigo este pensamiento a su mente. ¿Quién es Dios? Porque Pablo va a decir, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, verso 6 estoy leyendo, ¿no? Ahí lo tienen en la pantalla. Estoy persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero mire, toda la base del sentir cristiano radica ahí, en este texto, porque Pablo está diciendo, el que comenzó, pero no está diciendo que sea Dios. ¿Y usted se puso a pensar por qué? Porque precisamente Pablo lo que está haciendo es que aquel que escuche, piense y diga, ¿quién es el que comenzó? ¿Quién es el que comenzó en ustedes la buena obra? ¿Quién es el que va a perfeccionar esa buena obra? Inmediatamente uno dice, en Dios. ¿Y quién es ese Dios? Es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios amoroso. Ese Dios es el que comenzó en ustedes la buena obra. Entonces, y esta es la idea. El verdadero sentir cristiano está basado en la comunión con ese Dios poderoso, porque Él es el que comienza la obra en el creyente. Y Él es el que comienza una buena obra. Y por último, Él es el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la completará, no la dejará inconclusa. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Me lleva a pensar que somos hijos elegidos, que somos preferidos de Dios. Y Él comenzó una obra en nosotros, no la va a dejar inconclusa. Tiene paciencia porque Él es misericordioso y es paciente. Y muchas veces cuando nosotros estamos por ahí no queriendo seguir el camino correcto, Dios va a tener paciencia y va a esperarnos. Pero va a llegar un momento en que va a traernos de la oreja si es necesario, porque somos sus hijos. Y Él comenzó una obra, una buena obra, no una mala obra. Y la va a completar, la va a terminar. Y esa es la base de la confianza que tiene el apóstol Pablo. Él no está confiado en el creyente de Filipo. No, él no está confiado en que ellos son los mejores. No está confiado en que nosotros vamos a ser creyentes espectaculares. No, la confianza está en aquel que comenzó la buena obra. Y no la va a dejar. Y no la va a dejar. En cada uno de nosotros, Dios no va a dejar la obra a medias. La va a terminar. La va a completar. Y ahora Pablo pide algo en oración. Versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en toda comprensión, en todo discernimiento. Y Pablo está pidiendo algo de los hermanos. Está pidiendo que el amor que ellos tienen abunde y crezca y sea más y más y más. Pero no es un amor confuso o un amor que se basa en un conocimiento y en un discernimiento confuso, tibio. No está hablando de un amor sentimental. Está hablando de un amor basado en el conocimiento verdadero. Y la palabra dice que conoceremos la verdad, ¿no? Y cuando conocemos a Cristo, tenemos la verdad. Y ese conocimiento del cual está hablando la palabra es un conocimiento pleno que debemos tener. Un discernimiento, es decir, la capacidad de poder saber elegir.
Y ese amor está basado entonces en eso. Y yo debo pensar, ¿por qué Pablo dice que para el verdadero sentir del cristiano, para este verdadero amor que debe abundar en un cristiano, debe ser un amor lleno de conocimiento y discernimiento? ¿Por qué? ¿Para qué pide eso? Y ahora lo vemos allí en el versículo 10. Y es para que nosotros podamos escoger, aprobar lo que es mejor. ¿Entiende? Es decir, ¿cuáles son las decisiones que tomamos? ¿En base a qué? Al conocimiento que tenemos de Cristo, a la luz que Él nos da. Porque las decisiones que tomamos deben estar basadas en el amor que tenemos al Señor y en el conocimiento verdadero que tenemos a través de Él. No debemos tomar decisiones por nuestro corazón, ¿me entiende? Porque por ahí eso nos lleva a equivocarnos. Entonces Pablo está diciendo que el amor abunde más y más y más en conocimiento y en discernimiento. ¿Para qué? Para que elijas bien, para que apruebes lo mejor. Hay muchas cosas que elegimos en la vida. Elegimos qué vamos a estudiar. Elegimos con quién voy a pasar mi vida. Son elecciones importantes. No elegimos qué papá ni mamá vamos a tener, pero hay otras cosas que sí elegimos. Y esas cosas que elegimos deben estar basadas en el amor no sentimental, no que me atrae, que me gusta, sino en el amor del Señor, que es un amor que abunda en conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento que viene de Dios. Y uno estaba en La Rioja y después de predicar, jóvenes se acercaron a charlar y me decían, ¿cómo conozco lo que Dios quiere? Y había una parejita que me decía, y bueno, dice, nosotros tenemos un sentimiento, nos gustamos, no pasa nada todavía, pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Entonces les digo, Dios habla de muchas maneras y debemos saber escuchar la voz de Dios. Nos habla a través de la Biblia. Hay principios que debemos obedecer. Si alguien me dice, me gusta aquel muchachito que es rubio, ojo celeste, hermoso, pero no es creyente, yo le tengo que decir, la Biblia me dice que no es por ahí, ¿verdad? Porque la Biblia da eso, ya es un principio bíblico. Ahora Dios habla a través de los consejos de los pastores. Dios habla a través de los padres. Dios habla a través de los amigos. Y muchas veces cuando nuestro corazón está lleno de sentimiento, como que no escucha la voz de Dios a través de, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esto es importante porque dice que el verdadero sentir del cristiano, ese aroma de cristiano, eso que yo siento de ese cristiano va a venir a través de ese amor que abunda más y más, a través del conocimiento pleno, comprensión, que me va a ayudar a saber elegir, a saber aprobar lo que es mejor. Entonces, cuando uno vemos la formación de una pareja y vemos que está basado en Cristo, estamos viendo que es lo mejor. Estamos viendo que es lo mejor y Dios pone eso en nuestros corazones. Y dice, a fin de que seáis, ¿qué? Sinceros. ¿No? Y uno dice, ¿por qué Pablo dice eso? Porque muchas veces cuando no elegimos como corresponde, empezamos a poner excusas de por medio
de modo que ya no terminamos siendo tan sinceros. Y muchas veces nuestras acciones no son sinceras. Nuestras intenciones no son sinceras, porque no estamos yendo por el camino correcto. Por eso Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y para que seáis que irreprensibles, irreprochables para el día de Cristo. Entonces, cuando hay algo que yo estoy por hacer, voy a vender mi casa, voy a vender mi auto, me voy a ir solito a pasar unas vacaciones, voy a dejar a mi señora, a mis hijos, me voy a pasar unos días. ¿Está bien o no? Está lindo. No, dice Olga. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? En todo caso, llevame. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Estoy aprobando lo que es mejor? ¿Estoy siendo sincero en lo que estoy haciendo? No, porque seguro que para vender estoy diciendo algo que no es correcto. Y por último, ¿estoy llevando fruto? Es decir, perdón, ¿estoy siendo irreprensible? ¿Irreprensible? No, porque me van a empezar a reprender, me van a empezar a reprochar, me van a decir, Luis, eso que estás haciendo está mal, eso no viene de Dios. Entonces yo debo darme cuenta que cuando hay algo que se está moviendo, cuando hay algo que están diciendo, debo frenar un poquito a ver cómo es la cosa. Y basar mi confianza en aquel que comenzó la buena obra. Porque estoy confiado en que si Él hace algo, nadie lo podrá parar. Y Él lo va a completar. Y entonces deposito allí mi confianza. Y por último, dice ahí Pablo en el verso 11, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el aroma del cristiano. Ese es el verdadero sentir del cristiano. Tus acciones, tus decisiones, lo que hacen es llevar a que tengas fruto. Y ese fruto es por medio de Jesucristo. Ahora, Pablo, después de decir esto, pasa a otro asunto importante que tiene que ver con el sentir cristiano también. Porque él escuchó de los de Filipenses que están preocupados por lo que está pasando Pablo. Entonces Pablo le va a decir en el verso 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me están sucediendo, ¿y qué es lo que le estaba sucediendo a Pablo? Estaba preso, estaba sufriendo, estaba pasando mal, capaz que sea juzgado y también muerto. Entonces los hermanos estaban sufriendo. Y Pablo les va a decir, tienen que cambiar la perspectiva. Si permitimos nuestra perspectiva de las circunstancias, mi manera de ver, y eso hace que nos domine, nos puede volver absolutamente inútiles para Dios. Y la frustración se puede convertir en amargura y desesperación, volviéndonos completamente ineficaces. Pablo le está diciendo a ellos, están pensando en una perspectiva humana. No es esto lo que está pasando. Y en el verso 12 le dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Pablo le está diciendo, miren, Dios me puso preso acá, pero con propósito especial. Mírenlo desde la perspectiva de Dios. El Evangelio está siendo en un progreso. Los hermanos se han animado con mi prisión a hablar la palabra sin temor. Es decir, Pablo acá está empezando a decirle cambien esa manera de pensar, cambien esa perspectiva por la perspectiva de Dios.
Y va a decir Pablo también otra cosa importante, y es que él tiene un propósito de vida, y es que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa frase va a dejarles claro, porque la clave está en ver las cosas desde la perspectiva de Dios, en lugar de verlas desde nuestra propia perspectiva humana. Solo entonces podemos encontrar esperanza, coraje, fe para seguir confiando. Por eso Pablo va a depositar su confianza en Cristo, en aquel que comenzó la buena obra. Y dice, para mí el vivir es Cristo. Para gozarse hay que hacer algo más que aceptar las circunstancias. Hay que confiar y estar agradecido en aquel que comenzó esa buena obra. La confianza se basa en el carácter de aquel que comenzó la buena obra. Y eso es lo que Pablo dice acá. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si muero me voy con el Señor. Entonces su confianza está puesta allí. Muy bien, dice Proverbios 3, 5, 6, lo dijo Ricardo en la cena del Señor. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Van a llegar esos momentos difíciles, momentos de tormenta en nuestra vida, como la que llegó a Pablo que estaba preso. Pero los cimientos defectuosos se caen en los momentos difíciles. Lo que tenemos que hacer es confiar de todo corazón en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia pensamiento, en nuestra propia inteligencia. Muy bien. Y pasemos a la última porque se nos fue el tiempo y vamos a ver aquí la tarea que nos queda. Hay dos tareas, una tarea para Pablo y una tarea para los creyentes. La tarea para Pablo es permanecer en el cuerpo, en vida, porque eso era para provecho de los creyentes. Pablo decía, no sé qué escoger, si irme con el Señor, que es mucho mejor, o quedarme aquí, que es para servicio de ustedes. Entonces Pablo entiende que Dios todavía lo quiere acá, porque quiere que sea de provecho para los creyentes. Entonces él dice, bueno, está bien, esa es mi tarea. Si Dios quiere que haga eso, yo confío en el que comenzó la buena obra, porque todavía no la completó y tiene que completarla. Así que mi tarea es, de Pablo, permanecer en el cuerpo para progreso de ellos. Y en el verso 27 está la tarea para nosotros, lo que queremos tener un verdadero sentir cristiano. Y dice, solamente, Pablo le dice a los creyentes, os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejarse de intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, perdición, pero para vosotros es salvación y esto viene de Dios. Acá Pablo está diciendo, la tarea de ustedes es vivir de una manera digna del Evangelio, es hacer sentir el verdadero cristianismo en el lugar donde estén, el olor fragante de un verdadero cristiano en el lugar donde están. Y ese vivir de una manera digna del Evangelio es realmente combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y es la tarea que nos toca hacer.
es predicar el Evangelio, es combatir al pecado, es vivir en comunión con Dios. Y segundo, es no dejarnos de intimidar por aquellos que se oponen. No dejarnos de intimidar por los momentos difíciles, por las situaciones que nos tocan vivir y son tormentosas. Las debemos vencer. Debemos no dejar que esas cosas nos intimiden. Hay una parte positiva que es la lucha de la fe, y no de cualquier manera, sino de una lucha unánime con los creyentes, porque no estamos separados uno de otros. Y la acción misma de luchar nos lleva a la idea de unidad, es decir, necesitamos la oración, la compañía, el compañerismo para poder avanzar en nuestra lucha cristiana. La otra es, nada te debe detener. Es decir, no debes dejarte de intimidar. Intimidar es tener miedo. Y usted sabe que no hay nada que nos pueda detener más que nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y cuando uno tiene miedo y está inseguro, es porque no ha sabido confiar en aquel que comenzó la buena obra. Por eso le decía, pensemos en aquel que comenzó la buena obra. ¿Quién es? Y cuando uno piensa que es el Señor Todopoderoso, entonces vamos a enfrentar esas dudas, esa incertidumbre, y vamos a convertirlas en certeza, porque es Dios el que nos ha llamado para ese ministerio. La oposición va a venir, sí, hay que esperar esas oposiciones, pero ¿qué hacemos cuando vienen las oposiciones? ¿Tenemos que dudar? Más vale que no. Debemos mantenernos firmes. Hasta el momento todas las referencias al sufrimiento, al sacrificio, se vinculan con Pablo, ¿verdad? Pero Pablo va a cambiar ahora la perspectiva, va a cambiar la bocha. Y mire lo que le dice, y con esto vamos a terminar. Le dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, no solo que tengas confianza en Él, no solo que Él comenzó en ustedes la buena obra y la va a perfeccionar y la va a completar, sino que también Dios les ha concedido que padezcáis por Él. O sea que el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. Y dice Pablo en el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pues el Señor te ha elegido no solamente para que creas, sino también para que sufras. Y debemos armarnos de ese pensamiento si queremos tener un verdadero sentir cristiano. Porque como decíamos, hasta ahora habíamos hablado del sufrimiento de Pablo. Ahora él da vuelta al tablero y nos comunica que estas cosas también se van a aplicar a nosotros. Y lo expresa con una invitación, ¿no? Que no es muy apetecible, pero lo hace. Y dice, por cierto, creer en Cristo es efectivamente deseable, pero hay algo más. También Dios les está asignando sufrir. Y nos toca pasar por ese momento, y debemos pasarlo, pero confiando en aquel que comenzó la buena obra. Cuando tenemos en claro quién es el que comenzó la obra, sabemos que es todopoderoso para guardarnos de todo mal, y que todo lo que pasa estamos capacitados para soportar, porque no nos dará más allá de lo que no podemos nosotros soportar. Pero todo lo que viene es para perfeccionarnos.
es para mejorarnos, ¿sí? Amén. Verdadero sentir del cristiano, que verdaderamente cuando nosotros estemos caminando o que alguien se acuerde de nosotros como cristianos, pueda sentir el aroma de un verdadero sentir cristiano. Cuando alguien escucha de mi vida, de mi servicio, de mi entrega, sienta una gran alegría. Cuando alguien ore por mí, ore con gozo, con agradecimiento y aflore el amor del Señor, porque está viendo a alguien que está viviendo en comunión con Él y que está confiando en la promesa de Dios. Aquel que comenzó la buena obra la terminará en mí. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos elegidos, preferidos, amados por ti. Gracias porque nos has llamado, Señor. Hemos recibido la luz de poder entender que estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestra soberbia, y nos has llamado a conocerte. Ayúdanos en este tiempo a vivir este verdadero sentir cristiano. Señor, que el amor de Dios abunde en nuestro corazón más y más y más, de modo que podamos conocerte profundamente y conocer la verdad y poder discernir entre lo que está bien, entre lo que tú quieres que hagamos. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Deja, Señor, que nuestra vida pueda desplazarse en esta vida tomado de tu mano. Señor, que tú hagas la obra buena en nuestro corazón, en nuestra vida. Y confiamos, Señor, en que la obra que tú comenzaste la vas a completar. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y saber, Señor, que nuestra lucha no solamente es con creer y mantenernos fieles en el Evangelio, sino también en oponernos en aquellas dudas, en aquellos problemas, en aquellos miedos que llenan nuestro corazón y nos hacen a veces alejarnos de la verdad. Confiamos en un Dios todopoderoso. Te alabamos, Señor. Confiamos nuestras vidas en tus manos. Despídenos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.